analizada por la forma que el organismo de ellos reacciona a la enfermedad en cuanto si tiene un tratamiento adecuado o paliativo. Tipos de edema. Separamos los edemas en 3 grandes grupos, pero es bueno acordar que un edema puede ser duro, blando, frío, alba, caliente, bilateral, unilateral y local. Pero separamos en 3 grandes grupos, que es el edema común, que es puede ser por algún trauma, picada de insectos, caída, alergia, polen, perfume, etc. Linfedema, que es normalmente el linfedema es cuando la linfa se va hasta el edema y separa entre el tejido intersticial. Y el mixedema, que es mayor presencia de lípidos. Se puede también tener algunos casos más raros de edemas, que es, por ejemplo, el edema por liquefacción, que es cuando una serpiente pica a una persona y el tejido de esta persona se torna tejido líquido. El problema de esta investigación que nosotros encontramos. Analizando a través de la fisiopatología, se puede tener un proceso de esta enfermedad, de cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, para poder encontrar un tratamiento mejor, ¿ya? Y así como los edemas, de manera muy general, hablando de manera general, los edemas y la desnutrición son causados en la mayoría de las veces por una mala alimentación. Por ejemplo, los edemas es la alta ingestión de sales minerales que puede causar enfermedades en corazón, en riñón de esta persona, y estos sales minerales va a generar un acúmulo de agua, de aguas y sales en el tejido de esta persona. Y la desnutrición es simplemente la falta de nutrición de alguien. Esta persona no come bien, esta persona no tiene una nutrición adecuada. El básico esta persona no tiene. Bien, los signos y síntomas de desnutrición. Es obvio que es la deficiencia de caloría o pérdida de grasa corporal, que es el tejido adiposo de nuestro cuerpo. También la diarrea frecuente causa, es un síntoma. Cansancio, dificultad para concentrarse, falta de apetito, disminución de la temperatura corporal, apatía o irritabilidad e hinchazón generalizada. Pode passar. Los signos y síntomas del edema, lo principal es la hinchazón, que afecta a una región, pero si la hinchazón es muy grande, es posible notar otros síntomas como la piel más brillante o estirada, pequeños hundimientos en la piel cuando se presiona con el dedo. Si yo pongo el dedo en una pierna que está hinchada, se queda hundida. El aumento de tamaño abdominal, infección o inflamación, decoloración de la piel, dolores en el cuerpo, rigidez articular, dolor en la región afectada, aumento o reducción de peso y aumento de la presión arterial del pulso. Causas de la desnutrición. Las causas de la desnutrición es lo que yo tenía hablado antes. Una falta de nutrición de este paciente no come bien, no tiene nutrientes en su alimentación. Muchas de las veces lo que se pasa mucho en la cuestión de extrema pobreza es la persona come solo un tipo de comida.
solo un tipo, porque es lo que hay y no hay más nada para esta persona comer. Pueden ser clasificadas en primaria, en causas primárias e causas secundárias. E é isso. Causa de edema. Permanecer en la misma posición. Esto causas generales. Después vamos a pasar en causas fisiopatológicas. Permanecer en la misma posición durante mucho tiempo, falta de actividad física, embarazo, tensión menstrual, muchos medicamentos para la presión arterial. El sistema sanguíneo de esta persona va a se colapsar, no va a estar bien. Entonces puede causar el edema por acúmulo de líquidos y sales minerales. Causas fisiopatológicas, causa directamente al asunto. Factores fisiopatológicos. Aumento de la presión hidrostática capilar, aumento de permeabilidad capilar, disminución de la presión oncótica del plasma por disminución del proteísmo plasmática. O sea, esa persona está con sangue pobre, no hay nutrientes en él. Y aumento de la presión venosa. Bien, el diagnóstico de la desnutrición. Existen varios métodos para diagnosticar la desnutrición. Van desde una valoración clínica, o sea, una observación de características como peso, talla y edad, hasta una valoración completa del estado nutricional del paciente. La desnutrición se diagnostica en adultos cuando el IMC está debajo de 18,5 o ha habido una pérdida occidental de 5 a 10% del peso corporal durante los últimos 3 a 6 meses. El diagnóstico de desnutrición en los niños implica tomar una medida del peso y estatura y compararla con lo que sería la estatura y el peso promedio esperado de un niño de esa edad. Próximo. Diagnóstico del edema. Para diagnosticar el edema, el dermatólogo inicia la consulta con una análisis del historial médico del paciente y su estado actual. El edema se puede reconocer mediante la observación y empujando suavemente la zona inflamada durante unos segundos, como yo dije en la otra diapositiva. Lo que debería confirmar dejando un pequeño hundimiento en la piel. Si esto ha ocurrido, su profesional de salud puede solicitar un análisis para diagnosticar, análisis de sangre y pruebas para averiguar la causa del trastorno, como rayo X, ultrasonido, tomografía computadorizada, pruebas de función cardíaca y función hepática también. Próximo. Tratamiento de la desnutrición. El tratamiento en algunos casos es tan grave que debe tratar en hospital. En tales casos, es posible que la persona necesite comer a través de tubo, como el tubo nasogástrico, que conecta la nariz con el estómago, y la gastrotomía endoscópica, que es un tubo que se coloca quirúrgicamente en el estómago a través del abdomen. Si no puede colocar una sonda de alimentación, la nutrición se puede realizar directamente en la vena. Y la educación alimentaria es muy importante en esta etapa de la vida, porque incluso en los niños, porque es muy común la desnutrición en la infancia. Próximo. Tratamiento del edema. El tratamiento para eliminar el edema debe ser acorde a la condición de lo que provocó. En los casos más leves, está indicado el reposo, la reducción de ingesta de sal en la dieta y el masaje en la región afectada para ayudar a drenar el exceso de líquido hasta que desaparezca el edema.
En los casos más graves, donde se presentan afecciones de salud como hígado, riñón y otros órganos, es necesario tratar la enfermedad específica que provocó el edema. Además, el uso de medicamentos como furosemida, bumetanida o espirolactona. El médico deberá controlar acerca del nivel de oxígeno de los pacientes que tienen edema. Dependiendo de su condición, de la causa del edema, también puede recibir uno de los diuréticos si fue un edema pulmonar, que elimine el exceso de líquido del cuerpo, y medicamentos para fortalecer el músculo cardíaco, controlar la frecuencia cardíaca o aliviar la presión en el corazón. Bueno, aún hablando sobre edema, los edemas pueden, la gran mayoría se produce por la alteración de la fuerza de Stalin. Y los edemas también pueden ser un edema o edema por síndrome nefrótico, edema por cirrose hepática, edema pulmonar, y edema cardiogênico de tipo pulmonar y edema pulmonar de tipo cardiogénico. De manera resumida, sería todo lo que es el sistema sanguíneo, el problema de la fuerza de Stalin en el sistema sanguíneo. Prevención. La mejor prevención es cuidarte de tu alimentación y cuidarte de su sistema sanguíneo. ¿Cómo cuidar? Tener una buena alimentación, nada de alimentos procesados y con mucho sal. Y ejercicios físicos para que esta persona no se quede sedentaria. Beber mucho líquido también ayuda, porque los edemas de tipo nefrótico no van a ocurrir con frecuencia. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un costumbre de beber agua y hacer que sus riñones trabajen. Ahora, una análisis fisiopatológica de la desnutrición y de los edemas. Se hace primeramente un análisis individual en la población de pacientes y la evaluación general, y también la evaluación específica en cada uno de los factores de la enfermedad. Y los factores que influencian son edad, peso, masa muscular, panículo adiposo, características del individuo, glicemia, hepatomegalia, anemia, ingestión proteica, absorción nutritiva, mortalidad y alguna expresión más grave que este paciente puede tener. Todos estos factores pueden ser medidos entre el tener el factor o no, presente o ausente, el factor ser alto o bajo, disminuido o conservado, aparente o inaparente, corto o largo, probable o improbable. Y la clasificación, acá tenemos una clasificación más específica de la desnutrición. La clasificación más específica del edema ya fue hablada. Y acá tenemos, se puede clasificar la desnutrición por el tipo de carencia que este paciente tiene. Si tiene carencia de proteínas, calorías o carencia globular. Y la clasificación va a ser dada y va a ser medida por indicador peso para la talla y talla para la edad de este paciente, PT y TE. El paciente va a se clasificar en el trófico, o sea, un paciente que tiene todos los nutrientes, ese paciente no tiene ningún nivel de desnutrición. Desnutrición aguda, que va a afectar a este paciente en 21,2%. Desnutrición crónica, que va a afectar el 40% del organismo de este paciente. Y desnutrición crónica regudizada, con 41,2%. Coma 2. Bueno, con ese trabajo, con esta investigación, podemos concluir que los edemas, la formación de los edemas y de la desnutrición no es un factor solamente de la medicina. Engloba
y envuelve otras carreras, porque si esta persona no tiene, para no tener, llegar en un nivel de no tener la alimentación suficiente, esta persona tiene mucho más problemas que problemas médicos. Perdón. Las enfermedades van a ser clasificadas en grados y de acuerdo con estos grados van a tener un mejor tratamiento para la enfermedad. Porque si se hace un estudio fisiopatológico en esta persona, va a saber el grado de la enfermedad y va a poder hacer un tratamiento muy mejor, un tratamiento más específico. Y una conclusión a destacar es que la realidad está muy lejos de tener un fin, porque teóricamente estas enfermedades son enfermedades que hay una prevención. Si esta persona tiene una buena alimentación, si esta persona tiene un estilo de vida saludable, se resuelve estos problemas y va a tener solamente los casos más graves. Y está lejos de llegar a un fin porque no es una preocupación de las personas, no es algo a se preocupar. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Les di este tema de desnutrición porque los pacientes desnutridos, como ustedes habrán podido observar, a ese paciente que estaba encharcado prácticamente con anasarca, presenta un edema bastante importante. Y muchas veces se dermatizan enteros. Muchas veces uno los confunde con un paciente obeso o con un paciente hipotiroideo. Pero el paciente obeso es caliente, es pletórico, no está anémico, ¿no? Y el paciente hipotiroideo es frío, seco, áspero, hipoglicémico. En cambio, el desnutrido es un paciente frío, aparentemente obeso, pero si ustedes lo comprimen, tiene una piel seca, puede ser áspera por lo general, pero que se deprime fácilmente, deja una marca donde uno lo apriete. Entonces deja el signo de Godet positivo, debido a que es un edema asociado a una falta de proteínas en el intersticio, es puro agua. Otras veces puede estar seco, totalmente atrófico. Eso pasa en una segunda etapa, porque en una primera etapa, pues, por lo general, primero se dermatizan y después se secan, o asociado al uso de los diuréticos que se le administran para evitar la insuficiencia cardíaca, ellos se secan y quedan así piel y huesos. Entonces estamos hablando de dos tipos de desnutridos. Del cuasi-orco, que es aquel que ustedes ven redondito, ¿no? Y el marasmático, aquel que ustedes ven con esa atrofia muscular generalizada, muscular y de tejido celular, ¿no? Que apenas puede moverse.
Y hablaba yo del edema, porque está relacionado a la producción de líquidos. Como un producto de una hiperhidratación secundaria a un trastorno metabólico o a un trastorno primario inducido por el estrés, ¿no? Los pacientes desnutridos o pueden tener déficit de proteínas o pueden tener deficiencia de hidratos de carbono y de calorías. Los que tienen déficit proteico son los que generalmente se desmatizan. Los que tienen déficit proteico calórico son los que se secan, o los marasmáticos. Como producto del efecto de la desnutrición, al no haber síntesis, absorción, síntesis, metabolismo de esas proteínas, formación de sustancias como hormonas, enzimas transportadoras, inmunoglobulinas, ¿no? Elementos para formar sustancias necesarias en el organismo, como por ejemplo formar cubiertas medulares, neurotransmisores. Entonces ocurre una serie de fallas en ese organismo, pero producto justamente de ese estrés que implica para la célula falta de proteínas que son indispensables para su actividad metabólica. Estos pacientes entran en estrés. Y ese estrés lleva, por estrés celular, y ese estrés lleva a un aumento en la actividad de activación del efecto simpático adrenérgico, que trata de compensar la falta de esas proteínas, buscando fuentes de energía para las células que lo necesitan y que no pueden pasar sin ellas. De ahí que este estrés induce a la activación del cortisol, que es la hormona del estrés justamente, haciendo que se libere y por mediación de los receptores beta 3 estimulan el efecto de lipólisis y proteólisis, con el objeto de proporcionar proteínas al torrente circulatorio que sean utilizados por las células que tienen necesidad de usarlas. Y de ahí que el paciente va perdiendo consistencia celular y las proteínas van disminuyendo en el organismo. Y por otro lado, se va afectando la producción de enzimas responsables para la nutrición de los tejidos, como ser, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre, que es la responsable de captar oxígeno y transportarlo hacia las células para producir el proceso de fosforilación y oxidorreducción. De que estos pacientes inducen a producir glucólisis anaeróbica también, e inducen a un proceso de formación de ácido láctico que genera un proceso irritativo inflamatorio asociado a la hipoxia o a la isquemia de los tejidos, liberando prostaglandinas, interleucinas y otros elementos que generan un proceso inflamatorio asociado e inducen a esa fibrosis muscular y atrofia muscular, ¿ya? Generando, ya sea por el edema o por la atrofia muscular y la fibrosis, la astenia, la anorexia, asociado a la mala conducción nerviosa, la apatía, asociada a una falta de desarrollo y de respuesta a estímulos, de que inducen a efectos de
retardo de desarrollo mental, o inducen a falta de crecimiento, porque falta las proteínas, que es la base para formar la matriz ósea, asociado al calcio, el colágeno, la vitamina D, ¿no? Y las hormonas que inducen, como la hormona tiroidea, a la activación metabólica. Son que pacientes como producto del déficit de hormonas no producen hormona tiroidea suficiente. Entonces tienen un metabolismo bajo e induce enfriamiento. Indistintamente que el líquido que producen producto de la lipólisis también diluye los tejidos y produce cierto grado de enfriamiento. Y además ese líquido es una barrera entre el oxígeno y la célula, ya que induce a mala oxigenación celular, favoreciendo la hipoxia celular. Si ustedes tienen el líquido en exagerada cantidad, ya sea que se produzca en el intersticio o que como producto de la hipoproteinemia aumenta la presión hidrostática porque disminuye la presión oncótica, el líquido se va hacia el intersticio generando un espacio intravascular reducido y generando mala oxigenación renal y estimula el efecto renina-angiotensina, aldosterona para retener sodio, aumenta la osmolaridad por el efecto de la aldosterona e induce a liberar la hormona antidiurética para disminuir esa osmolaridad. Entonces sigue reteniendo agua y genera mayor presión hidrostática, de ahí que el líquido que reabsorbe más el que se produce en el intersticio por producto del catabolismo celular o la destrucción de las células y el tejido adiposo genera gran cantidad de agua, que es lo que produce ese edema. Y eso también nos genera una sobrecarga del corazón, generándonos mayor dificultad para la circulación, asociado a ese efecto de mala repolarización de las paredes arteriales que inducen a cierto grado de aumento en la resistencia vascular, afectando la presión arterial y dificultando la redistribución de líquido, que genera sobrecarga cardíaca. Pero sobre todo la sobrecarga se da sobre el sistema circulatorio venoso, ¿no? De ahí que induce a hipertensión portal asociado a la insuficiencia cardíaca que genera la cantidad de líquido porque el corazón no puede retener ese volumen en exageración, induce a una insuficiencia cardíaca, produciendo reflujo de sangre hacia la circulación portal o hepática, o hacia el hígado, hacia el vaso, hacia el riñón, hacia el intestino, y los encharca. Puede que aparece la citis, o aparece la hepatomegalia y la esplenomegalia, la hidronefrosis, ¿no? Asociado a que por la falta de perfusión intestinal y la oxigenación de esos tejidos, el epitelio gastrointestinal sufre daños, sufre falta de secreción de hormonas. Para la formación del quimo se afecta el efecto del peristaltismo debido a la hipoxia, hay mayor excitabilidad asociada a las prostaglandinas o factor inflamatorio, ¿no? Y las vellosidades cambian, se atrofian, en vez de ser vellosidades de secreción y absorción, eso se cambia a epitelio plano, incluso hasta estratificado en algunos casos, y dejan esa capacidad de absorber y secretar y poder transportar. El sistema linfático se congestiona, no transporta grasa ni proteínas. Y eso induce a que el intestino se sobredilate, se estimule sus contracciones, asociado al efecto de estimulación de la hipoxia que puede liberar histamina, o que induce al efecto de estimulación parasimpática, induce aumento en la actividad peristáltica y provoca diarreas crónicas, favoreciendo más aún el proceso de desnutrición y anemia. Y ese tránsito rápido
asociado al déficit de proteína implica la falta de absorción de hierro, ácido fólico y vitamina B12, que son indispensables para la síntesis de la cadena de ADN, la formación del glóbulo rojo, afecta en la captación y transporte del hierro y del ácido fólico hacia las reservas y para ser utilizada por la médula ósea para formar el glóbulo rojo, ¿no? O por falta de vitamina B12 también no solamente afecta la copia de la cadena de ADN, sino que afecta el proceso de remirinización de las fibras nerviosas junto a las proteínas que son indispensables para formar los neurotransmisores distintos y las distintas enzimas que son indispensables para el proceso de digestión y absorción y metabolización. Entonces, facilita el proceso de la anemia y ese paciente que en un principio puede tener, debido a la hipoxemia que tiene por el edema y la estimulación simpática, induce liberación de eritropoyetina, induce eritropoiesis, pero se acaban las reservas de hierro. Entonces induce anemia normocíticas, hipocrómicas, microcíticas, hipocrómicas después, ¿no? Y al no haber oxígeno también disminuye la actividad metabólica basal por falta del mismo, disminuye la acción de la hormona tiroidea y el paciente se enfría más. Y eso afecta también la neuroconducción y la actividad neurológica. De ahí que estos pacientes son apáticos, irritables, ¿no? Quedan postrados, sin reflejos muchas veces, con insuficiencia cardíaca, que pueden tener derrame pleural o pericárdico debido a aumento en la presión hidrostática en esas paredes venosas, asociado a esa disminución de la presión oncótica o a esa incapacidad del sistema linfático que favorece la colección de líquido en el espacio pleural, en el pericárdico, en el peritoneal, ¿ya? Y el líquido que se queda en el espacio portal induce a esa hepatomegalia, a esa esplenomegalia, a ese dolor en fosa ilíaca derecha o hepatalgia, a ese dolor en flanco izquierdo o esplenalgia, a ese dolor a nivel dorsolumbar por la hidronefrosis. Puede favorecer oligurias debido al efecto de la aldosterona y la retención de sodio por la hiperosmolaridad que retiene agua, o de la hormona antidiurética que retiene agua, asociado al agua que se pierde por las diarreas. Bien. Pero aquí lo que quería recalcar sobre todo era la presentación de los edemas en estos pacientes, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Doctor, buenas tardes. Cuando usted habla de disminución de la hormona tiroidea, bueno, ¿estamos hablando de T3-T4 o de TSH, que es liberado del hipótamo, ¿no? Todas las hormonas disminuyen. Todas las hormonas. Todas, perfecto. No se olvide que las hormonas, esas son las primeras que se afectan, ¿sí, no? Pero no se olvide que todas las hormonas tienen una base proteica. ¿Sí? Entonces todo disminuye. Bien. Y al no haber oxigenación, no estimulación de la médula ósea, también disminuye la formación de neutrófilos, linfocitos, macrófagos. De ahí que disminuye el proceso inmunológico. Y son pacientes que fácilmente pueden tener infecciones, sobre todo infecciones de la piel, ¿no? O presas de infecciones respiratorias a repetición o gastrointestinales, porque su capacidad de defensa inmunológica está disminuida. Y pueden complicarse con cualquier otro tipo de patologías. Presentan boqueras, borragatíes, glositis, estomatitis,
piodermitis, pueden presentar ceguera asociada a falta de vitamina A, ¿ya? Polineuritis, a falta de vitamina B o complejo B. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Muy bien. Y yo agradezco a ustedes por la presencia. Debo recordarles que no solamente la plataforma hace el control, yo también lo hago. Yo tengo planillas. ¿Ya? Gracias a usted, doctor, por la clase. No, es mi deber, es mi obligación aclararles algunas cosas que ustedes no estén. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, la práctica va a ser presencial y es obligatoria. Y el que no esté presente, yo lo voy a sentir mucho. Se va a tener que quedar muchas veces. Los turistas van a sufrir porque quizás se queden sin nota de práctica. Ok, doctor. Creo que ya están todos sabiendo que las personas que no están acaban infelizmente se perjudican. No, solamente hay 15 personas, 15 alumnos, y son 24 teóricamente en este grupo. ¿Ya? Y por el número de personas que han estado participando en las diferentes prácticas, pues me faltan bastantes. ¿No es cierto, Leiriane? Doctor. Dígame, Gutiérrez. Doctor, y para las clases prácticas de ahora en adelante, como serán presencial, también tomaremos eso de presentar un tema por clase práctica, expondremos también de la misma manera. Va a seguir haciéndose de la misma manera, independientemente que van a tener que seguir subiéndolo a la plataforma. Y nos tocarán nuevos temas a los grupos que ya expusimos. Sí, vamos a volver a repetir, ¿ya? Listo, doctor, gracias. Doctor, mi pregunta es si usted va a dividir la clase de alguna manera para las clases prácticas o todo por el... No, las clases prácticas van a ser un aula, en el aula 305, ya les vuelvo a repetir. Es un aula grande que normalmente entran 80 personas en épocas que no hay problema. Entonces, las 24, 25, 26 personas que pudieran estar en este grupo, en el otro, pueden estar perfectamente con la distancia suficiente para no tener problemas de cercanía, manteniendo la distancia por la bioseguridad. Independientemente, ustedes pues tienen que ir con su barbijo, con pantalón y camisa, no de short ni de poleras escotadas. ¿Ya? Doctor, Eso. ¿Sí? ¿puede hablar un poquito, no caso del tema que usted habló, del grupo también que es de trabajo, pero cuando se habla de la presión, por ejemplo, oncótica o coloidosmótica, ¿no? Que es presión que está en el plasma, ¿no? Célula. Sí, y la presión hidrostática está fuera, está en espacio intersticial. Entonces, siempre que aumenta una, la otra disminuye o no? No. Las proteínas pueden estar dentro de los vasos o en el interior de la célula, pero solamente que dentro de los vasos la presión hidrostática, la presión del agua, es siempre un poco mayor que la presión que producen las proteínas que tratan de retener el agua. De ahí que hay una brecha entre la una y la otra de 0,5 milímetros a favor de la hidrostática que trata de sacar agua.
favorecido por la presión negativa del espacio intersticial que trata de tragar agua, o las proteínas que pudieran escaparse hacia ese espacio y que retrae agua. ¿Ya? Entonces, la presión oncótica o coloidosmótica, que es la que ejerce el plasma dentro de los vasos sanguíneos, más la presión hidrostática del espacio intersticial, ejercida por el agua que sale desde las células y que va hacia el intersticio, atraída por las proteínas, entonces es la que genera la retención de agua dentro o mantiene el agua dentro de los vasos. Entonces, esa diferencia entre las dos, hablo las dos porque hablo de la hidrostática y la oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo, que son las principales, ¿ya? Siempre deja una brecha de 0,5 milímetros, que es la presión de filtrado neto. Y esa presión de filtrado neto siempre va a generar tendencia a retener agua en el espacio intersticial, tratando de retener, de formar un espacio donde no hay, donde está todo cerrado. Entonces trata de centrar, de retenerlo. Pero ese líquido no se queda, porque ustedes saben que el agua vuelve a través de la presión de los vasos venosos que atraen el agua, y lo que no ingresa a los vasos venosos ingresa a través de los sistemas linfáticos. De esa manera, lo que entra sale y no se queda en este espacio. Pero cuando alguno de esos elementos se altera, que a eso son las fuerzas de Starling, ustedes saben, cuando alguno de esas fuerzas se altera por mayor presión hidrostática y el sistema venoso no lo recolecta o el sistema linfático no lo recolecta, se queda agua. O la presión oncótica está muy baja, entonces la presión hidrostática automáticamente queda más alta y saca líquido. ¿Ya? O se escapan proteínas hacia el intersticio porque aumentó la permeabilidad de los vasos y las proteínas atraen agua. ¿Ya? Entonces, es ahí cuando se producen los edemas. O si a ustedes le administraron agua por demás, generó mayor presión hidrostática y ese líquido, si no salió por la vía renal, la vía digestiva, la piel o la respiración, tiene que buscar a dónde salir. Y es por el efecto de la presión hidrostática que se va hacia el intersticio. Gracias, doctor. Gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta? Dígale, Iriane. Hay unos alumnos de nuestro grupo que necesitan de permiso para la clase práctica porque son grupos de riesgo, estas cosas. A estas personas se puede llamar en su número de WhatsApp para conversar y ver lo que hacen. A ver, no le entendí bien, estaba con mucho eco su teléfono, Leiliane. Hay alumnos de este grupo que van a tener cierta dificultad para volver a las clases. Estos alumnos pueden hablar en su privado por el WhatsApp para ver lo que puede hacer por ellos. Bueno, yo soy de riesgo también. He tenido 3 infartos, pero voy a ir el día lunes a pasar clases. Voy a ir a pasar las clases presenciales y todavía no tengo la vacuna. Ya me dio COVID la vez pasada. Pero igual yo estaba pasando clases con ustedes. No sé si me escuchaban, que tenía hasta otra voz. ¿Sí? No debía haber estado, pero estaba cumpliendo un trabajo. Y lo paradójico es aquí, que si bien están en su casa, que pueden tener un teléfono, que pueden tener una computadora, no se conectan. Yo veo aquí las mismas personas, semana a semana. Pero ella se está refiriendo a mí, doctor, que yo... Ya, un minutito, Victoria. Ya. Estoy hablando de las otras personas primero. Yo las veo a ustedes los mismos, semana a semana. Incluso Elielson creo que estaba en Brasil y desde allá me hablaba todavía, pero diciéndome que iba a llegar atrasado. ¿Cierto, Elielson? Entonces, pero hay otras que no están ni en clase. Hay un 35% de
de inasistencia a las clases. ¿Ya? Entonces yo sé quiénes vienen y quiénes no vienen. Los miro, no solamente porque aparecen sus nombres. ¿Ya? Por ejemplo, las otras 3 personas que tenían que trabajar con el grupo de ahora que no lo han hecho. Es una total falta de responsabilidad y respeto a sus compañeros. Sabiendo que tenían una tarea por cumplir. ¿Qué concepto puedo tener yo de ellos? Díganme. Victoria, con usted... ¿Puedo hablar a su privado para explicar una situación? Puede. Ya, doctor, gracias. Voy a analizar el caso de cada uno, de los que pudiera ser un problema. Muy ¿Ya? amable, doctor, gracias. Pues no puedo ser cerrado. ¿Ya? Hay situaciones y hay situaciones distintas. Leriane, ¿tenemos algún otro grupo de trabajo que se haya inscrito y que usted tenga y que no le hayamos asignado trabajo? No, creo que hay ¿No? solamente una alumna que está solinga en su grupo, que es Sara. No sé si está ahora en la clase. Sí. Esta está sola en su grupo. Pues Sí, ahí. Sara está en clase hoy día. Porque ella es de las últimas que se ha inscrito. ¿Sí? Doutor, eu Dígame. também escrevi em esta semana e creio que também estou sola em tema e iria falar com você hoje dia também porque é minha primeira classe teórica. Entonces se va a poner de acuerdo con Lady Are. Entonces, Ya.